buenas noches. Le damos la bienvenida a este programa prenavideño, porque ya estamos al filo de entrar en la semana de Navidad. Parece mentira, pero ya hemos llegado casi al final del año y hemos llegado a esta semana navideña en la que, bueno, pues todos tenemos mejor talante y todo parece que nos convertimos en un poquito mejores. Y nosotros vamos también a cerrar este año con este programa en el que, como ocurre casi todas las semanas, tenemos al alcalde del municipio de Benalmádena, Víctor Nava. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Bienvenidos. Bueno, deseando ya que llegue la Navidad. Ha llegado la Navidad, pero parece verdad que llevamos diciendo no, porque ya hemos llegado, pero ya sí, ya estamos. Ya ha llegado. Y además ha sido un año intenso de gestión y muy satisfechos por cómo se ha desarrollado el año. Además, esta semana especialmente contentos y satisfechos por la convocatoria de los planes de sostenibilidad turística que han permitido que llegue a Benalmádena 5 millones más de euros, pues para seguir acometiendo la transformación que nuestra ciudad necesita. ¿Planes que llegan de dónde, alcalde? Son planes europeos, van dentro de la convocatoria de los fondos Next Generation, dentro del plan de recuperación y resiliencia que puso en marcha el gobierno de España a raíz de la pandemia, ¿no? Y además que, fijaros, fuimos el primer país de la Unión Europea en recibir esos fondos, ¿no? Hace ya aproximadamente un año, ¿no? Y además fueron muy críticos desde el Partido Popular. Recuerdo que decían que España no iba a conseguir esos fondos porque no hacíamos las cosas bien, porque siempre acabábamos improvisando. Nada más lejos de la realidad, fuimos el primer país de la Unión Europea en conseguir la nada menos despreciable suma de 140.000 millones de euros, ¿no? De los cuales una parte, 72.000 millones, iban a planes de recuperación que iban a gestionar las comunidades autónomas y a través de las comunidades autónomas los ayuntamientos, ¿no? Y lo decía el otro día cuando fuimos a la rueda de prensa donde presentamos el éxito de la convocatoria, ¿no? Y lo decía que, bueno, éramos los primeros ayuntamientos, los primeros territorios de Europa que recibían este tipo de fondos que sirven no solo para revitalizar, para hacer inversiones, generando empleo y riqueza, sino también para transformar nuestra economía productiva, ¿no? Y por eso precisamente estos fondos llevaban la línea de buscar mayor sostenibilidad en uno de los sectores que más presión causa precisamente en el territorio, que es el turismo, ¿no? Así que estamos contentos, estamos muy satisfechos y empezamos a trabajar en otra línea, ¿no? Para quienes pensaban que Benalmádena no planificaba o no programaba de cara a medio y largo plazo, pues nada más lejos de la realidad. Precisamente estos 5 millones de euros son un premio precisamente a la planificación, ¿no? Y son pocos los ayuntamientos que lo han conseguido en Andalucía, pero como siempre Benalmádena vuelve a estar en el elenco de ayuntamientos que consigan ayudas de otras administraciones gracias a la planificación estratégica que llevamos trabajando durante los últimos años, ¿no? Un dinero que viene a engrosar otros muchos, afortunadamente, que está recibiendo el municipio, de subvenciones o de planes europeos, o sea que esto viene a engrosar un poquito más ese dinero que utilizamos para el municipio. Claro, por eso yo muchas veces he comentado aquí que debemos de subirnos al tren, que no podemos dejarlo pasar de largo, ¿no? Que cuando desde ámbitos europeos, a través de los países, se legisla, y por ejemplo lo último es la zona libre de emisiones, ¿no? Que tiene que estar, cada ayuntamiento tiene que tener una zona libre de emisiones antes de diciembre de 2023, ¿no? ¿Por qué? Porque si no la tienes posiblemente no puedas concurrir a convocatoria de fondos europeos hasta que no la tengan lista, ¿no? O como ocurría con la agenda urbana, ¿no? Aquellos ayuntamientos que no se sumen a la agenda urbana, pues no van a tener posibilidad de acceder a fondos europeos en los próximos años, ¿no? O aquellos ayuntamientos que no renaturalicen sus espacios, repiensen sus proyectos de ciudad o incluyan a lo mejor una movilidad más sostenible, pues tendrán serias dificultades en el futuro para acceder a ayudas europeas, ¿no? Y alguien me decía hace tiempo, no, es que no queremos cambiar nada en Benalmádena, queremos que todo se quede igual, estamos contentos con la ciudad que tenemos. Bueno, yo creo que no, yo creo que la ciudad tiene que adaptarse a la nueva movilidad. Hay que quizás hacer algunos sacrificios, ¿no? Al igual que ha hecho Málaga capital, ¿no? O están haciendo otras ciudades del entorno como Torremolinos, Estepona o Fuengirola, ¿no? Cuando peatonalizan una calle, ¿no? Y porque al final, dentro de ese plan a medio y largo plazo, donde vas transformando tu ciudad, revitalizando, modernizando y renaturalizando los espacios públicos, es donde vas a conseguir los puntos que te permitirán en el futuro acceder a nuevas convocatorias, ¿no? Hoy por hoy, en Benalmádena estamos accediendo a ese tipo de convocatorias, pero no podemos quedarnos atrás, no podemos permanecer en el ostracismo de dejar las cosas tal y como están. Yo creo que nuestra ciudad merece una transformación. Es cierto que tenemos que buscar una movilidad
que sea asequible a toda la ciudadanía, pero esa movilidad también tiene que ser sostenible, ¿no? Y con estos planes lo que ha premiado precisamente la Unión Europea es la transformación de espacios públicos que se encontraban pues infrautilizados y que se incorporan a la ciudad pues para el uso y disfrute de la ciudadanía, y además siguiendo las pautas que desde la Unión Europea nos van marcando. Concretamente, son varios los proyectos que se incluyen en este plan estratégico, que es Benalmádena un pulmón verde, ¿no? Y van basados precisamente en lo que es la renaturalización de espacios públicos, ¿no? Y hay 3 proyectos que son muy interesantes, para los cuales estamos buscando financiación, y gracias a este tipo de ayuda ya la tenemos, ¿no? También en esta semana ha habido una reunión con la delegada de Fomento, con Carmen Casero. ¿Para qué? Bueno, esta semana fue la anterior, lo pasé, llevaba mucho tiempo sin ver, ¿no? Es verdad, claro, es que como yo siempre digo en plan, con el alcalde siempre en plan simpático, le digo que me tiene abandonada, porque efectivamente 2 semanas sin venir por aquí, alcalde, lo tengo apuntado, ¿eh? Sí, bueno, como te comentaba, al final todo forma parte de una estrategia conjunta, ¿no? El hecho de hablar con la delegada de Fomento va buscando pues lo que llevamos trabajando tiempo atrás, que es el transporte gratuito en Benalmádena, ¿no? Hoy por hoy el transporte público gratuito a través de la línea urbana ya es posible, ya los ciudadanos que se den de alta en el sistema pueden utilizar la línea 103 de forma gratuita, pero hay otras líneas que pasan por el municipio, que son líneas interurbanas, aquellas que discurren de un municipio vecino a otro, ¿no? Y que pasan a través de Benalmádena, que hasta ahora no son gratuitas, ¿no? Nuestro anhelo, nuestro deseo es que en el futuro lo sean, ¿no? Porque además esas líneas van a comunicar esos espacios que estamos trabajando también en el plan de sostenibilidad turística, ¿no? El paseo marítimo renaturalizado, el nuevo sendero marítimo o la reconversión de la antigua depuradora en un gran parque, ¿no? Un gran pulmón verde, que sería el inicio o la primera fase del futuro Parque Albaitar, ¿no? Que ya también hemos dado muchos pasos en esta legislatura pues para que se vaya convirtiendo en una realidad, ¿no? Pero claro, para conectar todos esos puntos con la línea urbana no es suficiente, necesitamos líneas que conecten todo el municipio, y aquí es verdad que las líneas interurbanas, concretamente la que recorre la fachada litoral desde Torremolinos a Fuengirola, pasando por Antonio Machado, Avenida del Sol, llegando a Carvajal y conectando con Fuengirola, pues esa línea queremos que sea gratuita, ¿no? O la línea que viene desde el puerto deportivo y pasa por Benalmádena Pueblo llegando hasta Liguerón, ¿no? No es el mismo recorrido que hace la línea urbana, ¿no? Y hoy en día, con la tarjeta que tienen nuestros ciudadanos, pueden subirse exclusivamente de forma gratuita a la urbana. También estamos trabajando en el transporte público a la demanda, que es un sistema que queremos implantar pionero en Benalmádena, que supone tener unas líneas con menos recursos quizás que la que tiene una gran línea. Me refiero que en lugar de un autobús tengamos un pequeño microbús, ¿no? Donde los ciudadanos puedan darse de alta en aquellas paradas en las que están disponibles, y ese microbús pase a las horas previstas por esas paradas y los acerque a los intercambiadores previstos que conecten con la línea urbana o con la línea interurbana, de tal forma que se cree una malla de conexión en todo el municipio con todo el transporte público, ¿no? Y que los ciudadanos de Benalmádena, a diferencia de lo que ocurre con otros ciudadanos del entorno, ¿no? Pues tengan esa ventaja comparativa de, a través de una tarjeta que le proporciona su ayuntamiento, poder viajar gratuitamente dentro del municipio, ¿no? Eso es lo que pretendemos, si se fue la reunión con la delegada de Fomento, ¿no? Con Carmen Casero. ¿Y ella cómo reaccionó al respecto de estas peticiones? Bueno, esperaba ciertamente más facilidades, ¿no? Porque ellos comentaban que, bueno, que es difícil comprobar que quien se sube en Benalmádena con la tarjeta gratuita, si luego cuando el autobús deje Benalmádena y vaya camino de Fuengirola, si no se ha bajado del autobús, ¿cómo se controla eso? Y bueno, prácticamente le respondí que igual que se controla el pasajero que saca un billete para subir de Benalmádena a Costa, Benalmádena Pueblo, y luego no se baja, luego continúa el autobús, ¿cómo se comprueba eso? Pues tendrá que ser el propio conductor quien de alguna forma compruebe, y si en algún caso no lo comprueba, me imagino que es el mal menor, ¿no? Que se te cuelen 2 o 3 polizones, ¿no? En una expedición del transporte público tampoco es una gran pérdida para la empresa, ¿no? Pero aún así existen mecanismos, ¿no? Y claro, les dijimos que, bueno, que si ese era el problema que había para implementar la gratuidad en el transporte público interurbano, que entendíamos que el problema no existía como tal y que se trataba de voluntad política. Nos hemos dado un par de semanas en los cuales la delegada iba a consultar a Sevilla, a la Consejería de Transporte, la posibilidad de que Benalmádena fuera el primer municipio de Andalucía
donde todo el transporte público fuera gratuito, y las 2 semanas terminaron este viernes. El lunes volveré a preguntar a ver en qué situación se encuentra y si podemos, tal y como nos comprometimos para este año 2023, tener el transporte gratuito para todos los benalmadenses, ¿no? Otro tema que hemos avanzado en muchos otros programas y que hemos tocado ya es el problema que hemos venido teniendo con las obras y con el que se puedan llevar a cabo las obras por el cambio de precios y porque algunas de las constructoras pues no licitan por ellas. ¿Cómo va este tema y cómo estamos solucionándolo? Bueno, es un problema que tenemos no solo en Benalmádena, sino todos los ayuntamientos de la provincia. Hace unos días leía un artículo en un medio de ámbito provincial en el que hablaba que eran centenares de obras las que se quedaban desiertas en los ayuntamientos, ¿no? Y ya muchas veces, como en el caso de Benalmádena, ya poco o nada tiene que ver con los precios, porque muchos de los proyectos que sacamos a licitar ya tienen los precios actualizados a los precios de mercado actuales, ¿no? O sea, la inflación fue un problema en su momento y es verdad que nos ocurrió con los 2 planes de asfaltado y nos ocurrió con los huertos urbanos y con alguna que otra obra más, pero se quedaron desiertas porque los precios de esos proyectos eran precios de hace un año, año y medio, y es verdad que tras la guerra de Ucrania la inflación la estamos viendo, está disparada en toda Europa. De hecho, ayer salieron los datos de inflación del último trimestre y afortunadamente España era el país donde más había bajado la inflación de toda la Unión Europea. Quiere decir que nuestro gobierno está tomando medidas que son eficientes, ¿no?, de cara a atenuar la carga que supone la inflación en la cesta de la compra de las familias, ¿no? Hay otros países, por ejemplo, como Reino Unido, donde la inflación está disparada, ¿no?, y donde estamos viendo además que existen huelgas, concentraciones y reivindicaciones públicas de trabajadores, de empresas, pues porque no pueden llegar a final de mes, ¿no? Afortunadamente eso no está pasando en España, ¿no? Y eso también nos permite a los ayuntamientos, gracias a que se ha atenuado la inflación, que sea mucho más fácil actualizar todos esos proyectos. Pero el problema ya no es solo el precio, el problema que estamos viviendo los ayuntamientos es que hay muchas empresas que además no quieren presentarse o no quieren ofertar en determinadas licitaciones porque no tienen garantías de encontrar luego las materias primas para acometer esas obras, de encontrar el personal cualificado o los medios necesarios para acometer las obras que contratan, ¿no? Y eso pues está generando un problema. Ha venido muchos fondos de la Unión Europea, hablamos hace un ratito de los planes de sostenibilidad turística, eso sirve para revitalizar la economía, pero estamos viendo también que las cifras del paro no dejan de descender, ¿no? O sea, quiere decir, la gente está trabajando, hay una eucaristía importante de profesionales, ¿no? Cada vez cuesta más encontrar buenos profesionales y yo siempre lanzo un consejo, se lo digo a mis hijos y se lo digo a todo aquel que se está formando hoy día o que está pensando en trabajar. Hoy en día los trabajadores cualificados, los trabajadores formados son los que más posibilidades y oportunidades tienen para encontrar un trabajo. Y hoy en día hay trabajo el que queramos y más, porque las empresas están encontrando dificultades para contratar, ¿no? Y los ayuntamientos estamos poniendo en marcha inversiones para que las empresas puedan trabajar. Hay un contexto económico que nada tiene que ver con el que están viviendo países como Reino Unido o Francia o otro tipo de países de la Unión Europea que sí tienen muchas más dificultades para poner en marcha inversiones o para poner en marcha pues actuaciones que permitan generar empleo, ¿no? Afortunadamente eso aquí no ocurre y por eso decía que es importante la formación y la recualificación de los trabajadores, ¿no? Pero el problema que tenemos hoy día principalmente es un problema de falta de mano de obra, de falta de suministro de materiales y de falta de materias primas, ¿no? Es increíble, ¿eh? Decir que hay falta de mano de obra cuando siempre lo que intentamos es poner en marcha planes de empleo y ahora lo que falta son personas cualificadas, ¿no? A ver, y habrá quien diga, ¿no? Bueno, pues yo llevo parado X tiempo. Cuando hablamos de que falta mano de obra en las empresas, hablamos de personal cualificado. Claro. De ahí la importancia de la formación, ¿no? Me dicen las empresas constructoras que no encuentran albañiles, por ejemplo, ¿no? O que no encuentran determinados profesionales, ¿no? Electricistas, por ejemplo, no hay, ¿no? Son profesiones en las que existe una alta demanda, ¿no? Y como tal, al existir una alta demanda, los que están trabajando están obteniendo unos salarios bastante dignos, ¿no? Entonces, bueno, yo desde aquí lanzo el guante y de hecho en Benalmádena hemos trabajado mucho en la recualificación de personal precisamente pues, para contribuir a la inserción laboral, ¿no? Ya que hablamos de obra, hablamos de algo que también se lleva pidiendo algún tiempo por los vecinos de Nueva Torrequebrada. ¿Tenemos algún avance en el apeadero? ¿Ha habido
un encuentro con la ministra. Sí, estos días hemos tenido un encuentro también con la ministra de Fomento. No habéis parado, ¿eh? No, no hemos parado. No se para nunca, estamos siempre... Y bueno, ya sabéis de las dificultades, lo hemos hablado aquí, que había con la construcción del nuevo apeadero de cercanías, ¿no?, en Nueva Torrequebrada. Además, lo decía hace una semana, creo que jamás se ha impulsado tanto la puesta en marcha de un apeadero como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Ese apeadero, es verdad que ya en el año 2012, 2013, 2014, cuando gobernaba el Partido Popular en Benalmádena, estuvieron trabajando para que se pusiera en marcha, pero no había absolutamente nada ni compromiso alguno por parte del Ministerio, ¿no? No existía ni estudio de demanda, ni estudio de capacidad, ni estudio de viabilidad, ¿no? De hecho, lo que existía es un anteproyecto que valoraba la construcción de la infraestructura en 1 millón de euros, ¿no? Por eso cuando llegamos en 2015 y empezamos a buscar toda la información y toda la documentación que había al respecto, no encontramos absolutamente nada, ¿no? Y sí me hace gracia porque hace unos días escuchaba a destacados miembros del Partido Popular aquí en la ciudad diciendo, claro, el alcalde está avanzando porque se lo dejamos hecho. Y quiero, por supuesto, desmentir esas afirmaciones del Partido Popular porque no dejaron absolutamente nada hecho. Y si lo dijeron hecho, si es verdad que dejaron hecho lo que ahora estamos trabajando, fueron muy desleales al no contarlo al equipo de gobierno, que en ese momento llegábamos, que éramos nosotros, ¿no? Porque si lo hubieran contado, no hubiéramos tenido que esperar casi 3, 4 años a que el Ministerio nos hubiese escuchado, ¿no? Aún así, y sin que hubiera nada hecho, e insistiendo y trabajando para que nos recibiera, pues la primera reunión la tuvimos en enero de 2019 con Adif, donde se nos informó de que gracias a la insistencia iban a poner en marcha un estudio de demanda y de capacidad. Lo pusieron en marcha meses antes de la pandemia y el resultado lo hablamos aquí muchísimas veces, ¿no? De que para Adif y para los estudios que habían realizado la infraestructura no era viable porque no era rentable, ¿no? Y a pesar de ello yo insistí en que íbamos a seguir reclamando esa inversión, esa infraestructura, porque la rentabilidad no tiene que ser solo económica, hay también una rentabilidad social y una rentabilidad medioambiental que tenemos que tener en cuenta si queremos buscar esa movilidad sostenible en el municipio, ¿no? Bueno, pues gracias a esa insistencia, y a primeros de enero de 2022 conseguimos que el Ministerio se comprometiese con Benalmádena para poner en marcha un segundo estudio de demanda, de capacidad y un estudio o un anteproyecto definitivo de cuánto costaría la inversión. Gracias a ese impulso ahora sabemos lo que cuesta precisamente la inversión y los datos que arrojó el estudio de demanda son totalmente diferentes a los datos que arrojó hace 2 años, ¿no? Pero quiero decir, en los últimos 4 años hemos conseguido 2 compromisos por parte del Ministerio, algo que no se había conseguido jamás hasta ahora, ¿no? Por eso decía que hemos avanzado quizás más que nunca en la construcción de ese apeadero, ¿no? Y el estudio de rentabilidad, pues bajaba el umbral de rentabilidad, ¿no? Decía que era mucho, que se podía rentabilizar la inversión en menos tiempo del que se pensaba en el año 2022, ello lo achacaba al incremento de la población en el entorno, a los nuevos hábitos de movilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y también daba ya un importe sobre cuánto podría costar poner en marcha esa infraestructura, y era un importe real, porque ya son los datos del Ministerio, y hablamos de 5 millones de euros, ¿no? A partir de ahí, había también una serie de condicionantes que tenía que poner en marcha el Ayuntamiento de Benalmádena, entre ellos, pues al igual que ocurrió con el kilómetro 222, la recalificación urbanística del entorno donde irá construido precisamente ese apeadero. Y es que esa zona hoy por hoy es una zona verde, y mientras sea una zona verde no se puede construir absolutamente nada, ¿no? Entonces, al igual que ocurrió con los terrenos anexos al kilómetro 222, que cuando se construyeron hubo que ampliar esos espacios y recalificar zonas verdes para convertirlas en zonas de equipamiento, pues ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo de cara a que en los próximos meses, una vez recalificados, podamos sentarnos de nuevo con el Ministerio y valorar cómo va a ser la financiación, cuáles van a ser los márgenes y los plazos y cuándo se va a poner en marcha esa infraestructura. Por lo tanto, hemos avanzado, o hemos dado unos pasitos. Yo recuerdo que hace algunos meses que hablábamos de este mismo apeadero, hablábamos de que Adif no abrían las puertas y que estaba todo como muy colapsado, y eso parece que ya se ha desatascado un poco, ¿no? Sí, Adif no lo veía porque ellos argumentaban que una parada más suponía 1 minuto de retraso en cada parada diaria, y que 1 minuto de retraso por cada viajero de la línea, te hacían un cálculo ahí y salía pues que se perdían a lo largo del año millones y millones de minutos por tener una parada más, ¿no? Pero claro, mi argumento era, ¿y qué ocurre con esa
paradas que se han añadido a lo largo de los años, ¿no? Y hablo, por ejemplo, de Plaza Mayor, claro, ¿no? O alguna más que se ha añadido en algún otro entorno, ¿no? A consecuencia de, pues de ir transformando la propia línea, ¿no? Y a partir de ahí entablamos un diálogo en el que, demostrando que el entorno de Nueva Torrequebrada pues está creciendo de población y que cada vez son más las familias que allí se mudan a vivir, ¿no? Además de que es un lugar comercial que está creciendo poco a poco, pues conseguimos al menos el compromiso por parte del Ministerio de que lo iban a estudiar, ¿no? Y de ahí tenemos los actuales estudios que son los que nos permiten seguir soñando en que más pronto que tarde tendremos esa estación de cercanías en el entorno de Nueva Torrequebrada. Bueno, pues algo más que hemos avanzado, como también en el tema de empleo. Hace unos minutos hablaba yo del tema de empleo. También en esta semana se han puesto en marcha un plan de empleo que ha dado trabajo a más de 500 personas, 800. No, bueno, esa es una cifra que tiene que ver con el empleo que ha generado el Ayuntamiento de Benalmádena en esta legislatura, ¿no? En esta legislatura. Había leído mal yo. Sí, no, nosotros el plan de empleo que ha empezado ahora son 25 jóvenes menores de 30 años los que van a ocupar un puesto en los servicios operativos. Haciendo el cómputo de todo, entonces. Efectivamente. Entonces, sumando los planes de empleo que puso en marcha el Ayuntamiento de Benalmádena, aquellos que son cofinanciados con la Junta de Andalucía, como este plan de los 25 nuevos componentes para los servicios operativos, ¿no? A ello le sumamos también el empleo público creado por el Ayuntamiento de Benalmádena. Hablamos de que estos días se van a publicar la estabilización, la consolidación laboral de 196 funcionarios interinos, ¿no? Más un número importante de plazas que hemos sacado. Yo calculaba que prácticamente sumando el total de oferta pública de empleo, más la consolidación, más los planes de empleo, más los beneficiarios de Benalemplea, Benalforma, a través de los planes de formación, de los itinerarios formativos y de las escuelas taller, pues en Benalmádena se había dado cobertura de formación y de generación de empleo a más de 800 benalmadenses, ¿no? Lo cual es una cifra enorme en toda la legislatura. Totalmente. A ver, en Benalmádena, este verano pasado, hemos tenido la cifra de empleo o de afiliación a la Seguridad Social más alta de toda la historia. Jamás ha habido menos paro en Benalmádena. Creo que el único año equiparable con menos paro en Benalmádena fue el año 2006, que estábamos en pleno boom inmobiliario, ¿no? O sea, es difícil, a mí me lo cuentan los hoteleros y los restauradores, tienen dificultades a veces para contratar a personal, ¿no? Personal cualificado, ¿no? Me decían algunos restauradores que durante los meses de verano, que a pesar de la gran cantidad de turistas que había, solo daban un servicio de comida, ni siquiera de cena, porque no tenían personal para doblar turno, ¿no? Quiere decir, en Benalmádena se genera muchísimo empleo, ¿no? Y el ayuntamiento pues está contribuyendo a ello también. Ya habéis visto las cifras, más de 800 benalmadenses se han beneficiado de la política laboral que pone en marcha el Ayuntamiento de Benalmádena, ¿no? Y ojo, le digo a muchos vecinos y vecinas que si quieren trabajar en la administración pública, que estén pendientes a la web del Ayuntamiento de Benalmádena, de la Delegación de Personal, porque las ofertas públicas de empleo siguen avanzando puestos para cubrir la plantilla, ¿no? Y además hemos hecho una reorganización de los servicios públicos en el último año que ya era necesaria, ¿no? Nosotros nos encontramos un ayuntamiento en el año 2015 donde no solo había una enorme deuda, sino que además existía una desestructuración en sus servicios, y lo explico. Había muchos funcionarios habilitados nacional y luego mucho auxiliar administrativo, pero no había mandos intermedios en la cadena, entonces los servicios no estaban bien organizados, ¿no? Se ha hecho un esfuerzo importante durante los últimos 4 años, se han contratado muchos más técnicos de la Administración General, se han sacado plazas de oficiales administrativos y se ha creado una estructura dentro del Ayuntamiento para poder trabajar, ¿no? El área de urbanismo se ha renovado prácticamente en su totalidad, desde el arquitecto municipal hasta muchos de los técnicos que están trabajando, ¿no? Servicios sociales, hemos pasado a tener 4 UTS a tener 7 UTS, ¿no? La plantilla de bomberos y de policía local se ha compensado con personal porque tenían necesidades importantes de efectivos, ¿no? Y se está haciendo un trabajo importante en cultura y en educación, donde se les ha dotado de personal pues para poder hacer frente a las necesidades que van surgiendo a diario, ¿no? Al final todo esto significa una política laboral importante, pues para que repercuta en el bienestar, en la calidad de los servicios que damos como administración, ¿no? Y eso genera empleo. Por eso digo que la política laboral del Ayuntamiento de Benalmádena en estos 4 años ha conseguido de una forma u otra ayudar
a más de 800 benalmadenses, que no es una cifra pequeña, desde Para luego. nada, para nada. Por cierto, creo que han empezado ya las obras de la Plaza de Toros, que yo siempre que veo algo de la Plaza de Toros siempre lo saco. Bueno, vamos a... La obra de mantenimiento y pintura y demás, ¿no? Vamos a decentar la Plaza de Toros, ¿no? La Plaza de Toros es un elemento icónico en Benalmádena, de Esa Plaza singularidad. De Toros, siempre lo digo, ahí debutó mi hermano, o sea que... Desde luego. De novillero. De singularidad arquitectónica, pero es verdad que está decretado la ruina de la Plaza de Toros, ¿no? Hoy por hoy casi ponerla en funcionamiento supone hacer una gran inversión, ¿no? Porque además está para demolerla. Ajá. Entonces, sí, pero es la entrada claro, al pueblo, esa es realmente. esa es la parte, sabemos del sentimiento Claro. emocional que tiene para todos los benalmadenses, ¿no? Sabemos también del icono que significa para la ciudad, ¿no? Sabemos de esa singularidad arquitectónica, ¿no? Y lo que teníamos previsto era sacar un concurso de ideas, ¿no? Para que de una forma u otra pudiésemos darle un diferente uso a la Plaza de Toros, ¿no? Pues hay quien propone que sea un centro comercial, manteniendo su fachada, hay quien propone que sea una instalación más del Polideportivo de Benalmádena Pueblo, o hay quien propone que sea un lugar cultural, ¿no? Porque es verdad que las corridas de toros como tal están prohibidas en Benalmádena desde que en el año 2018 pues una moción plenaria por unanimidad de todas las fuerzas políticas prohibió el maltrato animal en Benalmádena, ¿no? Con lo que yo no estoy de acuerdo, que siempre lo digo, incluido la tauromaquia, que hay quien considera o no que es maltrato animal, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso estaba prohibido, ¿no? Y aquello lo aprobaron las fuerzas políticas y, como siempre digo, me debo a lo que aprueba el Pleno, ¿no? Pero sí entendíamos que mientras salía ese concurso de ideas, alguna salida o al menos a decentar había que hacerlo con su fachada y con su entorno, ¿no? Y por eso se ha sacado este contrato que significa, pues, adecentar pintura, saneamiento de toda la fachada, pues para que luzca como en sus mejores momentos, ¿no? Para todo aquel turista, visitante y para los propios vecinos y vecinas de Benalmádena, que se sientan orgullosos de lo que significó, de lo que significa y del elemento visual a la entrada del municipio, ¿no? También se ha puesto en marcha unas ayudas a la planta hotelera, que va a beneficiar, si no me equivoco, 21 hoteles. Bueno, esta es la liquidación de las ayudas que se pusieron en marcha. Yo lo explicaba hace unos días. Creo o no recuerdo desde cuándo no se habían puesto tantas ayudas sobre la mesa para ayudar al empresariado o al tejido productivo de la ciudad, ¿no? Y esta legislatura, fijaros, han sido 2 convocatorias del Plan Reabre, que a raíz de la pandemia han servido para ayudar a muchas empresas que se encontraban en apuros económicos. Se ha puesto en marcha el Plan Impulsa Benalmádena, que es un plan que permite subvencionar a muchas empresas dentro de 4 líneas de actuación, entre ellas, por ejemplo, desde la creación, contratación de personal indefinido, hasta la creación de nuevas empresas o la adaptación a la nueva ordenanza de veladores y terrazas. Se va a poner en marcha una ordenanza también para aquellos espacios donde se desarrollen obras públicas y que suponga una merma en los ingresos del tejido productivo de ese entorno, y se han puesto en marcha 2 convocatorias de ayuda a la planta hotelera, ¿no? Y esta es la última de las convocatorias donde 21 hoteles de Benalmádena han resultado beneficiados, ¿no? Y además todas este tipo de ayudas que se han puesto en marcha, hablamos más de 6 convocatorias durante esta legislatura, si tenemos en cuenta también las ayudas al alquiler residencial, la bolsa de captación de vivienda de alquiler social, si tenemos en cuenta todo este tipo de ayudas, suponen una cuantía importante que se va a repartir en el tejido productivo de la ciudad, pero además todas van orientadas a la conservación y el mantenimiento del empleo. Una empresa que en Benalmádena no cree empleo o no mantenga su plantilla no va a ser beneficiaria de este tipo de ayudas, ¿no? Por eso la sensibilidad con la que este gobierno trata de mimar el tejido productivo tiene sentido cuando hablamos de que las ayudas solo las van a recibir aquellos que mantengan como mínimo la plantilla, ¿no? Que es algo necesario, ¿no? Y sé que ha sido momentos muy complicados y muy difíciles para el empresariado local, ¿no? Al igual que para el empresariado fuera del municipio, ¿no? Pero ha sido la pandemia algo sobrevenido que nadie esperaba, y creo que como administración hemos estado a la altura. Todos hemos hecho sacrificios y al final, pues juntos hemos conseguido salir adelante, y yo ya lo que auguro es un panorama mucho más optimista y de crecimiento
después de estos 4 años que hemos pasado, que han sido muy difíciles, ¿no?, de sacar adelante, ¿no? Alcalde, estamos llegando casi al final de nuestro programa, estamos llegando a la Navidad y al final del año 2022. A mí me gustaría terminar este programa con un mensaje del alcalde a todos los vecinos, a todas las personas que nos están viendo de cara a esta Navidad y a este final de año. Bueno, solo puedo desearles una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos, amigos, familiares, aquellas personas a las que aprecian, ¿no? Y un próspero año nuevo, porque estoy seguro que 2023 va a ser un año de crecimiento económico para la ciudad, de generación de empleo y de riqueza para los benalmadenses. Somos una tierra de oportunidades, todo el mundo quiere venir a Benalmádena, y lo que le digo a mis vecinos y vecinas es que se sientan orgullosos y ¿cómo diría? Cuando alguien tiene suerte, que se sienta afortunados, la palabra que estaba buscando, orgullosos y afortunados de vivir en una tierra tan próspera como es Benalmádena, precisamente en el centro de la Costa del Sol. Así que felices fiestas, feliz Navidad y próspero año nuevo. Alcalde, pues muchas gracias por estar con nosotros en todo este año que hemos compartido estos programas con todos los espectadores de esta cadena, que también desearle lógicamente una feliz Navidad al alcalde, a todos los miembros del ayuntamiento, y esperemos que el año que viene podamos contar muchas buenas noticias y que podamos contar todo lo bueno que se esté haciendo por el municipio de Benalmádena. Gracias. Pues nos vemos aquí el año que viene. Muchísimas gracias. Buenas noches, alcalde. Y a ustedes ya lo saben, esta línea abierta se cierra ya en este año 2022, pero amenazamos con volver. Siempre les digo lo mismo. Queremos estar aquí con todos ustedes el año que viene, y yo también les deseo a todos que pasen una feliz Navidad, un feliz año, salida de año y entrada del siguiente, y que nos vemos a vuelta cuando ya sea 2023. Que sean muy felices. Muy buenas noches.